última vez que yo vi a este chico, era un niñito de 5 años, que fue que además hizo una coreografía fabulosa con su madre, y yo decía, pero ¿cómo él baila así? Un mínimo, pero como que bailar así era hijo de mis amigas, por Dios. Hoy en día, pasado el tiempo, 20 años después, es un muchacho ya súper talentoso que siempre lo fue, cantautor, de lanzarse a cantante, coreógrafo profesional, bailarín, actor. ¿Quién más? Yo creo que tiene todas las cualidades, porque además es un niño que brilla, tiene un carisma espectacular, y yo estoy segura que con el talento y toda su perseverancia, tiene todas las cualidades para alcanzar el cielo. Con nosotros, Víctor Trías, ¿cómo estás, Víctor? Cónchale, tantos años, Víctor. Bueno, yo siempre seguía viendo en la pantalla y no podía creerlo, de hecho, lo que estabas teniendo. Estoy segura, obviamente, por tu perseverancia, que te lo mereces. Y una pregunta, Víctor, porque uno que tiene hijos y que está en el medio, ¿hasta qué punto su mamá te llevó, como que te fue metiendo en el medio y no fue una decisión tuya? Porque a los 5 años, ¿qué tanto es? Sí, bueno, yo creo que uno no nace por imitar a su padre, ¿no? Tú sabes que tus padres, cuando eres un niño, son tus hijos. En mi caso, toda la vida serán mis hijos, y bueno, yo creo que quería como imitarlos, me iba a clases de baile y tomaba clases con ellos cuando ellos estaban en clases a grupos más grandes. Y sin darme cuenta, fue creciendo, me fui enamorando del arte, de los efectos, y pues el teatro musical fue cuando conocí el canto, después conociendo el canto y los ejercicios vocales, empecé a escribir y le ponía letra y traducir canciones en inglés a español, y así fue como empecé a componer, y de una u otra manera fui llegando a un nivel que no se me daba cuenta. Porque obviamente es tu entorno y ellos te conocen como tu vida y no sé cómo te sientes como adulto, ¿no? Bueno, fue algo prácticamente natural en mí, porque además, cuando otros niños de mi edad estaban en fiesta o en otro tipo de actividades, yo estaba siempre aquí buscando ensayos de vida, acompañando a mi padre, entonces crecí en esta atmósfera de música y no fue ahora. Has tenido una larga trayectoria, te hemos visto en televisión, teatro y en otras actividades, además como coreógrafo profesional. Pero yo sentí que una vez que te lanzaste al canto, es como que te habías liberado, como que habías alcanzado la independencia y la madurez. ¿Tú sientes que una vez que haces el canto, es como que ya me libré, ya soy grande? El proyecto de mi primer CD es un proyecto que tenía hace muchos años, pero por cosas divinas y por tiempo de Dios, ahora cuando se me dio la oportunidad de hacerlo, tuve la oportunidad de hacer su contenido, tuve la oportunidad de hacer con muchísimos artistas, yo estoy coreografía gente, comerciales, un montón de cosas, pero todavía no se me arreglaron porque quería hacer mi CD, yo iba con mi disco bajo el brazo y dije, ¿Pero por qué? bueno, no sé, yo en Miami tuve la oportunidad de vivir en Miami 5 años y en eso cantaba en restaurantes, en bares y iba para todos lados con mi disquera, incluso para ver las oficinas de mi teléfono. Todavía yo creo que el proyecto no estaba sólido y pues bueno, hay que ser realista, de repente yo no estaba preparado para la oportunidad todavía. Dios me salvó, digo, no, todavía te falta mucho por conocer, mucho por Un poquito más de madurez, ¿sabes? Poner ahí que no eres ni niño, ni adolescente, ni grande, y quizás no da una imagen adecuada, ¿no? es que no estaba preparado, como ya lo hemos dicho, y pues ahora es diferente, pues solo estoy explorando y también prácticamente la puerta a los corazones de Latinoamérica y por supuesto de mi país, de Venezuela. Entonces, claro, ya alcanzar una etapa es mucho difícil para un ciclo ahí, pues yo dije, creo que ahora es el momento, y entonces aparecieron de repente gente que sí te pudo apoyar, una gente no ha hecho, que es una victoria ahora, y tiene mucha gente que en ti, como artista que de repente antes no tenía porque te conoce, entonces todo apareció en el momento oportuno y es ahorita el momento de sacar mi CD y de decir, Y es interesante que después de haber ido a Estados Unidos y tener la oportunidad de estar en la oficina de Miguel Estefan, te hayas vuelto a tu país. como la alquimista, que me buscando el tesoro y lo tenía en la estoy contento. Pero te digo, todo el mundo tenía la vida, estaba al lado,
sí, fue un trabajo, yo creo que llegar al estudio de baile, llevarlo al salón de baile y ponerme a pensar en qué pasos puedo combinar para hacer una coreografía diferente y llamativa, ¿no? Claro, para un artista, quizás solo convertirse en un buen actor ya es un bueno, un logro, o solamente convertirse en cantante, o solamente en bailarín. Sin embargo, tú has tenido éxito como coreógrafo, bailarín, cantante, ahora actor. No es como mucho, ¿por qué para ti es tan importante ser un artista integral? No, yo creo que no tiene la importancia. Para mí es lo que es importante, para mí es simplemente divertido. O sea, a mí me gusta muchísimo. Como digo, no estoy yo con una película porque claro, un proyecto total, pero no había música involucrada. Cuando hubo música fue cuando yo verdad mi intención del proyecto. Si probablemente hubiese sido total nada más, yo no sé si lo hubiese hecho, hubiese seguido siendo mi dicho, no, y me tomó el tiempo que me tomó. Pero cuando hubo música y baile por medio, muchísima atención, además que siempre he sido fan de los musicales. Mi papá, no sé, se ponía con mi hija, nos ponía musicales y de Michael Jackson. Y ellos hacen mucho esto. Mismo Michael Jackson es muy así, el productor, el compone, bueno, componía en el momento no sabe, armó su coreografía y al mismo tiempo las cantaba, las interpretaba, hacía películas y todo eso, lo hacía a nivel musical. Y en Estados Unidos es muy común, Will Smith lo hace, Jamie Foxx lo hace, y bueno, ¿por qué no quieren Venezuela también probar en la integral o rescatarlo? Porque no hay mucha conocida, Karina, ya, realmente, así es. Otra cosa que me parece maravilloso de ti, Víctor, es que tú no te quedas en lo que ya sabes, o sea, porque además tú eres coreógrafo profesional y ya no, sino que además vas y te preparas y te sigues actualizando en lo que son los nuevos movimientos. Háblame un poco de cuáles son esas preparaciones que sobre que leí más o menos que se vienen así con Soler, que se ponen a Barranquilla, Vegas, todo eso. No existe todavía, precisamente por eso, porque uno no se puede quedar en el nivel de comodidad donde está, ¿no? De repente sí, tengo un conocimiento de baile, tengo un conocimiento de canto, de instrumento, pero tengo que ir mejorando en cada una de esas cosas. Y eso también causa más trabajo, de repente uno solo se prepara para actuar, o nadie solo para cantar e interpretar. Pero en mi caso es mucho más comprometido y también siento que es como un reto, ¿no? Tratar de superarlo cada día y aprender. Entonces, ¿qué me pasa eso? Me gusta viajar constantemente y recibir clases de cualquier artista, de cualquier coreógrafo, instrucción vocal también, tomo clases de canto aquí en Noruega, en Miami, y aquí mismo estoy en reforma contemporánea, ahora estoy constantemente descubriendo y mejorando lo que hago. Entonces, es un compromiso, es una que ahora eres productor, ahora eres coreógrafo, todos los días, todos los días, sigo uno aprendiendo. Sabes que cuando te colocan el título, tienes que concentrarlo mejor todavía y seguir mejorando. Entonces, constante estudio, constante preparación. Bueno, pues ya gracias a Dios, gracias por tu producción, pasada presente el futuro, una creación de éxito, ahora viene con tu nuevo promocional. Háblanos de estos dos fabulosos videos que además has estado haciendo con Castillo por separado, que Alejandro estaba en la producción. Háblame de todo Todo un poquito. La primera edición, bueno, la segunda edición especial del libro de los trabajos del futuro este mes. No puedo adelantar mucho porque es una sorpresa, pero ya la primera semana de octubre ya la gente lo va a poder tener y lo vamos a regalar inmediatamente cuando lo vamos. Y porque es una edición especial especialmente para el público. Y pues bueno, sí, conté con la producción de Alejandro Zavala, que hizo 3 temas, un gran músico que iba a ser, digo, para él, ya se tuvo lo mismo, y por supuesto, Cecilia Franco, como ya lo dijiste, por separado. Creo que ellos tienen ideas muy buenas, ¿no? Son gente, además, diferentes y personas completamente ajenas. Entonces, ellos vienen de producir punto 5, de producir otros artistas, ellos hacen mucho más que música urbana. Y yo creo que fue un buen concepto para que ellos plasmaran una idea